Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de este ciclo literario Infames. Hoy con una entrevista muy esperada aquí en nuestro ciclo. Vamos a estar con el maestro Orlando Van Breda. En una jornada muy particular porque tuvimos nosotros un fuerte temporal en la zona nordeste argentina, ¿no? Entonces tuvimos algunos impedimentos, algunos obstáculos en el suministro de luz. Así que bueno, esperamos que todos ustedes estén muy bien en sus casas, con bueno, todo lo que pasó esta tarde con el temporal que azotó a nuestra zona nordeste. ¿Mm? Ya estamos ahí compartiendo el link de transmisión. Por favor, le pedimos a todos ustedes si pueden compartir este link de transmisión en sus Facebook, como para que, bueno, podamos disfrutar todos de esta gran entrevista con el maestro Orlando Van Breda. Ya vamos a iniciar en 5 minutitos. Vamos a estar empezando con esta entrevista. Yo voy a ir compartiendo entonces el link de transmisión con algunos amigos, particularmente con el maestro Orlando. Voy a compartir allí este link de transmisión. A las 25 vamos a estar empezando entonces con esta gran entrevista. Bien. Bueno, recordamos, ¿no? Que tuvimos durante esta jornada un fuerte temporal aquí en la zona nordeste argentina, y estuvimos en algún punto por allí supeditados a los inconvenientes del suministro de luz. Cualquier problema que tengamos justamente por esto, ya sea un corte repentino de luz, les pediremos la disculpa anticipada, pero son factores que ya no dependen de nosotros, ¿no? Bueno, justamente íbamos a reprogramar la entrevista, pero bueno, la decidimos con el maestro Orlando Van Bredam, decidimos realizarla. Y bueno, espero que se suceda esta entrevista, ¿no? Sin los inconvenientes técnicos propios del flujo del suministro de luz. Bueno, les pedimos a todos que se vayan sumando, que vayan compartiendo esta transmisión. Bienvenida Julia Raquel Jardón, bienvenida Rocío Acevedo, bienvenido Esteban González, grandes amigos que siempre siguen nuestro ciclo literario Infames. Hoy les vuelvo a recordar, vamos a estar con el maestro Orlando Van Breda. Ya dentro de un minuto empezamos. Como siempre, ustedes nos pueden acompañar con sus comentarios y con las preguntas correspondientes para el autor, que nosotros vamos a retransmitir. Así que buenas noches, Walter Fernández, ¿cómo estás? El Walter Fernández, también uno de los grandes Infames, que está detrás de esta puesta en escena con el ciclo Infames. Hola María Bettina Fernández, ¿cómo está? Ahí van llegando los primeros comentarios de esta transmisión. Hola Silvia Usategui, gracias por estar con nosotros. Exitoso programa para hoy. Esperamos que este programa se desarrolle con normalidad debido, bueno, a los cortes de energía, al temporal que tuvimos hoy. Así que bueno, vamos a cruzar los dedos y a disfrutar.
a disfrutar de esta gran entrevista con Orlando Van Bregam. Es una de las entrevistas que estábamos esperando. ¿Largamos? Vamos con esta nueva entrevista en el ciclo literario Los Infames. Hola, muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por estar aquí con esta entrevista con Orlando Van Bregam en este ciclo literario Los Infames. Gracias por estar conectados a todos ustedes ahí en esta jornada muy especial. Bueno, vamos a presentar, aunque no necesita presentación, pero lo vamos a presentar. Orlando Van Bregam nació en Villa San Marcial, Entre Ríos, en el año 1952. Es docente universitario y ha publicado, entre otros libros de poesía, Los cielos diferentes, Premio Fray Mocho 1983, Asombros y condenas del año 1987, de mi legajo, Premio Nacional José Pedroni, 1999, y Lista de Espera del año 2010. Además, Colgado de los Tobillos, un Nobel del año 2001, Teoría del Desamparo, Premio MC de novela del año 2007, La música en que flotamos, novela finalista del Premio Clarín Alfaguara del año 2009, Rincón Bomba, lectura de una matanza, novela del año también 2009, No mires nunca debajo de mi cama, cuentos y poesías del año 2014 de la colección Mulita, Mientras el mundo se achica, biografía novelada del año 2014, La mujer sin ombligo, relatos 2015, y Nadie detiene las ambulancias, una novela del año 2017. Bueno, sus textos fueron traducidos al portugués, al flamenco, al francés y al alemán, y reside en la ciudad de Formosa desde el año 1975. Bueno, yo tengo el gusto de tener de Orlando Van Bregam su última producción, Crímenes de Aldea, de la colección de La Tierra Sin Mal, que ustedes pueden adquirir aquí en la Ciudad de Resistencia y en varios puntos del país. La Tierra Sin Mal es la colección de narrativa que integran varios escritores. Y bueno, aquí tengo yo Crímenes de Aldea, una obra muy recomendable y de la cual vamos a estar hablando ahora. Bueno, sin más, vamos a recibir a nuestro querido escritor de hoy, a Orlando Van Bregam. Buenas noches, maestro, ¿cómo está? Bien, realmente añoro la presencialidad por todos los inconvenientes que significa a veces seguir hablando de literatura, porque este es un diálogo que nunca se corta. Te agradezco la presentación, pero voy a hacer una fe de ratas. Yo no vivo en la ciudad de Formosa, yo vivo en el Colorado, provincia de Formosa. Aquí cerquita, ¿no? Pasando el puente, Libertad, ¿no? Que nos separa de la querida ciudad de San Martín. Sí. Los formoseños nos acusan de que somos más chaqueños que formoseños. Y algo de verdad deben tener porque tenemos muchas similitudes, entre ellos la cantidad de gringos que hay aquí, ¿no? Así que imagínate que un Van Bregam puede pasar perfectamente desapercibido en medio de los Sauchuk, los Tokarchuk,
los Barchuk y todos los Chuk que te podés imaginar, ¿no? Los Naidenov, que son también de aquí, los Ixuks. La verdad que tiene muchas similitudes, ya que vamos a hablar un poco de mi vida, en cuanto a las características de este lenguaje, en el pueblo con el que yo nací en Entre Ríos, ¿no? Que es Villa San Marcial. San Marcial era, obviamente, no es el Colorado, pero no habían cerca de los 30.000 habitantes, y San Marcial siempre fue un paraje que creció a orillas del tren, desaparecido en los años 90, y que era un lugar donde había fundamentalmente muchos gringos europeos de tradición católica, a diferencia de Santa Anita, que es un pueblo vecino donde estaban los gringos protestantes. Y ahí justamente en ese pueblo, yo quería tirar algunos apellidos, estaban los Eichhorn, alemanes, los Horn, que pusieron la primera fábrica de zapatillas, de alpargatas, los alemanes pusieron la tecnología, los belgas, como mis padres, mis bisabuelos, el tambo, gente de campo, realmente vinieron no de ninguna ciudad de Bélgica, sino del campo. ¿Y quién era el hombre que manejaba la caja fuerte? Era el judío Kaplan. El querido Segismundo Kaplan, que fue además un gran benefactor y que tuvo una hija, Marta Kaplan, que está hoy de profesora en Formosa, amiga también de Villa San Marcial. Ahí yo lo que recuerdo de esa infancia, que duró no más de 4 o 5 años, es el patio de la casa de mis abuelos, que me ha generado más de una poesía, ¿no? Sí. Yo era un niño bastante solitario, no he cambiado mucho. Tenía esa actitud de aislarme fácilmente y de abusar de mi imaginación, ¿no? En unas circunstancias a veces de bastante pobreza. Yo cuando veo a mis nietos jugando por la tablet o usando a veces juguetes sofisticados, me decía que yo me manejaba con elementos básicos, latitas, frasquitos, todo lo que puede encontrar un niño en el patio de sus abuelos pobres. Pero que tal vez allí, en ese juego, al cual yo después vertí un poema que se llama Autorretrato, que es el primer poema del libro de mi legajo, decía que de alguna manera ahí estaba construyéndome en algún sentido, no necesariamente para escribir o para ejercer algún tipo de arte, pero a ese niño yo lo odié en algún momento en mi adolescencia y hoy lo recupero con mucho cariño porque creo que ahí está ese niño ensimismado. Mi madre me decía que me sentaba en un banquito con una manzana y yo me quedaba ahí sentado comiendo lentamente la manzana y mirando quién sabe qué cosa. Claro. Bueno, estos son recuerdos, ¿no? Recuerdos sí. Recuerdo de una infancia con sus primeras lecturas, con sus primeros autores, también, no sé. Sí. Yo vi. Sí. Yo vi que usted publicó en su Facebook las primeras lecturas, los primeros libros, ¿no? Autores muy, muy importantes, ¿no? Desde luego. El primer libro que, bueno, no recuerdo cuáles fueron los primeros libros, pero el primer ¿Podría libro acercarse el micrófono, maestro? Porque no se lo está escuchando bien. A ver. Ahí mejor. Ahí mejor. Ahí lo escuchamos mejor. Sí. Bueno, les decía que la primera de los libros que más me impactó fue La Isla del Tesoro de Stevenson. La Isla del Tesoro. Sí, que es una novela de piratas, una de las clásicas de la literatura de
que más claro. me maravillaba de este texto eran las descripciones, ¿no? Yo sentía que esas descripciones de las Mm, épocas, ¿no? De los años, fines de los años 50, principios de los 60, este, me hacían sentir que yo también podía hacer algo así, no con el talento de Stevenson, pero creo ujú, que, como decía alguna vez Roland Barthes, la lectura genera al menos tres deseos. El mm, segundo es avanzar hacia el final para saber cómo termina la historia. La ah, otra es subrayar aquello que nos gusta del tema. Y la sí. tercera, que solo en algunos nacen, el deseo también de imitar al autor, Eso lanzarse. le iba a preguntar, ¿no? Porque, claro, yo recuerdo de mis primeras lecturas también, ¿no? Muchas novelas, bueno, Julio Verne, esas novelas interesantísimas que a uno lo llevaban a otro mundo, y era como que el lector deseaba, por imitación, convertirse también en el autor de esos relatos, ¿no? Como una envidia sana, pero a la vez un Sí, intento de imitar. ¿Eh? El escritor nace de ese intento de imitación. yo creo que sí, yo creo Mm, que eh, la lectura, como cualquier actividad, están mm, inspiradas en modelos, cada uno. Nadie jugaría al fútbol si no hubiera jugar al fútbol. ¿Eh? mm, Todos los grandes jugadores han tenido modelos. Maradona claro, admiraba a Bocini, claro, Messi obviamente a Maradona. Es decir, sin esos modelos del deporte, del cine, de la literatura, de la vida, hay docentes que dan clases imitando todo el tiempo a los que fueron sus profesores. Creo exacto, que nosotros nos vamos modelando en esa interacción con nosotros. Nada claro, nace de la nada. Y es muy probable que algo de genética tenga que ver con la escritura, pero pienso que es mucho más el impacto de los estímulos recibidos en determinados momentos. Yo siempre claro. cuento una anécdota eh, que es un enigma. Cuando yo tenía 8 años, admiraba a un amiguito que tenía un juego mecánico. Era un Mm, juego, ¿no es cierto?, que consistía en armar casas, puentes, eh, digamos que tenía que ver con la ingeniería. mm, Cuando llegan los reyes, yo les pido a mis padres ese juego mecánico. Pero mi madre consideró a mis padres que no podían comprármelo. Entonces mi madre, de manera con su letra, me manda una carta al reyes diciendo, disculpanos, no conseguimos lo que tenemos, pero te mandamos un teatro de títeres. mm, Me mandaron un teatrillo muy precario con 2 o 3 títeres. Y yo al principio me sentí molesto. Después me puse a ver qué podía hacer con eso. Y en aquellos años, en Concepción del Uruguay, donde nosotros ya vivíamos, a un vecino se le ocurrió juntar a los niños del barrio para hacer una jornada de títeres. mire Y usted. ahí Mm, descubrí a los 8 años la posibilidad del relato, la exacto. posibilidad de contar historias. Entonces creo que mi madre, a su modo, ¿no?, o en Mm, su pobreza, también me indujo a ese lugar. Tal vez si yo hubiera tenido el juego de Mecano, hoy estaría construyendo puentes horribles. claro, ¿O no? claro, claro, ¿O sí, no? sí, sí. O tal vez Mm, escribiría poesía mientras pienso en cómo solucionar cuestiones matemáticas. De modo mm, que siempre es un enigma esa pregunta de si el poeta nace o el poeta se hace. Yo creo que son dones que están allí y hay que despertarlos a claro. tiempo o hacerlos morir. No Mm, sabemos nosotros en nuestro cerebro cuántas aptitudes existieron y tal vez ya no existen.
pero uno claro. debería tomar una sola de ellas y dedicarse intensamente. Yo creo que eso es lo que suelo decirle a mis alumnos cuando se dispersan en tantas cosas. Mm, Decidiste, ¿qué querés ser? ¿Músico, poeta, plástico, actor? Eh, mm. y son búsquedas, pero yo creo que en un momento de la vida uno tiene que poner todas las fichas en algo. Claro, usted sabe que a mí se me hace, porque he vivido, digamos, también ese proceso, ¿no? Que uno llega a ser escritor, llega a ser poeta, no solamente por una predisposición de la sensibilidad, sino también por el cúmulo de experiencias, tanto de la Exacto. infancia, de la juventud, ese cúmulo de experiencias que mezcla un poco la formación en la escuela, en el colegio, la lectura placentera, el deseo de imitación. Y justamente la motivación tiene mucho que ver en esto, ¿no? Porque antes, yo siempre le digo a los talleristas, la única motivación que recibíamos por allí provenía de una maestra o un maestro que detectaba nuestro don, y nada más. Es decir, que nos íbamos casi en forma autodidacta convirtiéndonos en escritores, ¿no? Exacto. Yo creo que Mm, sí. Yo cuando intento hacer un recorrido en el pasado, y por qué llegué a escribir, y por qué dejé de hacer otras cosas, tiene que ver eso, ¿no? mm, No tuve una prueba, yo también en algún momento, cuando era jovencito, me dediqué al teatro. mm, Después, cuando vine al Colorado, encontré aquí algo que tenía la posibilidad de tener ya un trabajo y tener un tiempo lo suficientemente largo como para, y el silencio propicio, ¿no? Porque imagínate, al Colorado en 1975, ¿eh? mm. Al poco tiempo yo ya tenía una esposa, tenía hijos, tenía un sosiego especial, donde la literatura fue un modo también de vincularme con el mundo. Claro, Y además de contar las historias que de aquí, porque creo que mm, nunca me he salido demasiado de lo que son los límites de esta geografía. claro, claro. Sí, en cierto sentido usted me hace acordar, maestro, a, bueno, otro grande de la literatura, Alfredo Beiravede, que va desde Concepción del Uruguay a Resistencia y nunca más volvió, a ver, volvía pero casualmente, pero el territorio lo conquista, el territorio lo atrapa y el territorio lo vive. Y algo de eso pasó con usted ahí en el Colorado, ¿no? Un Sí, lugar que seguramente lo conquistó con el paisaje, con las historias, con las personas y los personajes, ¿no? sí, sí, yo había leído en la prensa de Ríos un poema hermoso de Alfredo Mirabel en su primera época, que se llama Llueve en el norte, que es Mm, bellísimo, bellísimo, vos tenés que acordar. Ese poema me generó una imagen de sosiego, de otro escenario posible para la poesía, para la literatura. Eh, mm, y tal vez por eso, llevado por la poesía de los entrerrianos, de los santafesinos, del litoral, por la que he tenido mucho cariño y la sigo teniendo. La poesía sigue siendo para mí mi género preferido. mm, Este, me dejé llevar, creo que acá en el Colorado durante muchos años, entre 1975 y hasta el 89, mm, solamente escribí poesía. Y me reprochaban que era una poesía excesivamente nostálgica, excesivamente atada a lo que ya había sucedido. Y un día, esto es interesante también contar los estímulos externos. En mm, una oportunidad yo daba clase en el instituto de aquí, en una mm, clase de literatura argentina, y uno de los alumnos me dice, profesor,
¿cuándo va a contar las historias de aquí? Porque usted se qué ha buena. pasado escribiendo una poesía que a mí yo no la entiendo mucho. Y digo, ¿y por qué tendría que contarla? Bueno, ¿por qué alguien tiene que contarla si no se van a perder para siempre? ¿Sabe, maestro? Dije, Sí. y eso me cambió a mí la dirección. Empecé a probar con los cuentos cortos, donde usé parte de la realidad y parte de mis posibilidades imaginativas, ¿no? ¿Sabe, maestro? Justo yo me preguntaba por ese paso de la poesía a la narrativa, ¿no? La poesía para mí es el discurso fundamental. Absolutamente. Es el discurso fundamental. Yo digo, es el habla del alma del ser humano, ¿no? La poesía. Pero en algún momento, y como usted nos está relatando con esa anécdota con el alumno, no es que la poesía fracasa, sino que uno siente como un fracaso en la poesía porque y se pasa a la narrativa. No sé si la palabra es fracaso, pero sí. Bueno, está bien. Mira, yo te voy a contar algo que decía irónicamente nada menos que William Faulkner. Faulkner probé con la poesía. Cuando fracasé, me dediqué al cuento. Cuando fracasé, me dediqué a la novela. Y Me bueno, entendía, pero el fracaso no es la recepción, porque obviamente no conozco al Faulkner poeta, pero el Faulkner cuentista y el Faulkner novelista son verdaderos genios. Pero creo que hay un fracaso en no poder recibir o en el otro lo que uno piensa. Claro. Entonces, en ese esmero por hacerlo a través de la poesía, podemos llegar a dañar a la poesía como género. A mí también la poesía excesivamente prosaica, en su afán de hacerse visible, sí. Cuando uno sabe que la poesía tiene mucho más de esencial que de visible, puede fracasar en ese sentido cuando no transmite lo que quiere. Claro. Ahora creo que el paso de la poesía a la narrativa es el que han dado casi todos los escritores. Sí, ¿no? Sí, Horacio Quiroga pasó Borges. Borges, que para mí Borges siempre fue poeta, incluso sus cuentos, no sé si van a poeta, los cuentos que en sus poesías. Borges es poeta. Borges es el ejemplo claro de un hombre que rehuyó la novela, Mario, porque entendía que lo desbordaba, que no había necesidad de escribir tanto. Borges decía que Ulises no era necesario haberlo escrito. Había que escribir un cuento donde un hombre imaginaba una novela con esas características. Y es lo que hizo Borges. Todos sus cuentos son una especie de reduccionismo literario. Borges compendia, toma de aquí y de allá, construye una especie de enciclopedia de la literatura. En Borges están citados todos los narradores, todas las iglesias, todas las ideologías. Entonces, ese es el poeta. El poeta resume, el narrador explica. Claro. El poeta se queda con la esencia. El narrador necesita explicar, expandirse. El poeta se vuelve hacia adentro, hacia sus propias sombras, hacia su infancia. Se ensimisma. El narrador necesita mirar el mundo, buscar personajes, copiar gestos, escuchar voces. Son dos movimientos diferentes. Es muy probable que en tu caso se esté dando ese proceso. Una necesaria socialización de la literatura por una sensación de absurdo fracaso, porque uno puede seguir haciendo lo mismo toda la vida. Pero también creo que hay un requerimiento cósmico. El hombre necesita de los otros.
¿no? El hombre necesita que cuando publica lo lean, lo discutan, lo niegan, lo aplauden, lo premien. El hombre necesita eso. Si no, seríamos horriblemente solitarios. Claro, claro, claro. Y ya le voy a preguntar al final de la entrevista, ¿no? ¿Por qué y para qué escribimos? Pero ese es un tema que por ahí abordamos en nuestras entrevistas. Pero justamente en esa relación del poeta y el narrador de cuentos, ¿sabe? Sí, Está la brevedad, ¿no? Y yo, bueno, yo he leído sus cuentos en Crímenes de Aldea, y veo que usted ha llegado a distintas medidas en el relato, ¿no? El cuento breve, la nouvelle y la novela, digamos, ¿no? Pero en el cuento, digamos, ¿no? ¿A quiénes toma como referentes para la construcción de un cuento? Porque, bueno, a mí me hacía acordar, por ejemplo, a Quiroga, algunos cuentos por la brevedad, por por lo directo del lenguaje que va justamente al hueso de la trama sin ir a otros puntos, sin perderse en el relato, ¿no? Eh, ¿Qué modelos o qué referentes tomó para la escritura de los cuentos? bueno, estos cuentos, como has visto, los escribí entre 1971, cuando tuve una pequeña mención en un concurso de Entre Ríos, hasta el año 2019, hasta el año pasado. Yo lo que Ujú. fui advirtiendo en esta serie de cuentos, que había una constante, que eran las formas que podía tener un crimen, no solo matando, sino Sí, también discriminando, denigrando. Bueno, esos cuentos se fueron juntando y a través de ellos fueron apareciendo distintos modelos. mm, Obviamente, Horacio Quiroga es el primer escritor que me impresionó cuando llegué al mm, secundario. A los 16 años, gracias a un profesor de psicología, no de literatura, escuché Casa Tomada, leído por él, y me pareció fascinante, Cortázar. A la Cortázar. salida del colegio leía Borges. No he dejado de leer cuentos, ¿no? Está también la posibilidad de que esté allí Abelardo Castillo, uno de mis escritores más admirados como narradores. Está también La sombra de Raymond Carver, en algunos cuentos que son muy esquemáticos. Eh, pero creo que de todo eso se va armando un cóctel hasta que uno va perdiendo a su maestro. El maestro empieza a borrarse y aparece Claro, uno. Ya no es sí. posible decirte en qué texto pensé Mm, en tal cosa. Uno simplemente escribe. En este libro, por ejemplo, yo intenté darle a cada cuento, porque fueron escritos en diferentes épocas, una sintaxis diferente. Hay un mm, cuento que se llama No más de 10 palabras, en la que yo seguí un consejo de Ernesto Camilli, que era el que nos enseñaba a redactar en la escuela secundaria. Camilli decía, nunca escribas una oración que tenga más de 10 palabras, evitadas subordinadas, y no te compliques. Entonces, claro. mi personaje, que recuerda eso, escribe todo un texto, el personaje, donde no tiene ninguna oración más de 10 palabras. Fue un Sí, desafío porque tenía que sí, sacarle cosas al cuento. El cuento es como un asado, ¿viste? Cuando vas a comer un asado, ¿qué haces? Le le sacas la sacan grasa. la grasa. Claro. Entonces, lo que hay que hacer en el cuento es desgrasar, porque los muchachos cuando escriben, las chicas cuando escriben, quieren llenarlo de adjetivos al cuento. Y Quiroga Eso, decía, no use ningún adjetivo. Y Huidobro decía, el adjetivo que no da vida mata, ¿no es cierto?
Entonces a veces no es necesario que la puerta sea grande, sea chica, sea blanca o sea verde. Que Con decir simplemente el sea hombre puerta. abrió la puerta y punto. Sí, Ya está. sí, sí, tan simple Si eso como no eso. va a ser importante en el cuento, ¿para qué decir qué color y qué tamaño tenía la puerta? Claro. Bueno, hay mucha información en las redes y en los talleres sobre cómo escribir un cuento. Porque Mm, fíjate qué notable, vos que ahora te estás dedicando al cuento. Es el mm, único género que no ha cambiado. Es el así único es. género que sigue fiel a sí mismo. Sí, ¿Y por qué? Porque la oralidad lo preserva. Porque un cuento se puede oralizar. sí. Un cuento escrito de manera muy pomposa, que vos no puedas renarrarle a alguien es un mal cuento. Porque lo que importa en el cuento es la anécdota. Una vez, hablando con el Cabezón Ceballos, yo Ah, decía que lo más importante era el conflicto y la resolución. Y el Cabezón me dice, no, es la anécdota, tiene que ser una anécdota singular. Si vos tenés una historia que no ha sido con un hecho que todavía no ha sido contado, que ha sido contado pocas cosas, ya tenés el cuento, ya eso tenés el siempre, cuento. sí, sí, sí. Yo ¿Te das siempre le cuenta? digo, sí, 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 sí. Siempre le digo eso a los talleristas, ¿no? Bueno, después vamos a hablar un poco de los talleres. El cuento tiene que estar dotado de una historia atractiva, o si no, no va a ser cuento, va a ser mero relato. Y quizás no tendría, como usted dijo en sus videos, ¿no? Acerca de la literatura, ¿no? Literariedad, ¿no? ¿Cuándo Exacto. un texto narrativo adquiere literariedad, ¿no? Porque también ahí hay que empezar a decir, bueno, esto es un texto literario y esto es un texto, mero texto, que no alcanza justamente el carácter de literario. Es una pregunta que siempre nos hacemos los escritores. ¿Nuestro escrito, nuestro texto, alcanza literariedad? Y es... Bueno, pero la literariedad, dicen los rusos, que es, digamos, los futbolistas rusos que introducen el tema, es que el mm, texto tenga cierta extrañeza con respecto al lenguaje común y mm, corriente. mm, La poesía tiene que producir un desvío respecto de las formas usuales del lenguaje. mm, Por ejemplo, ahora está lloviendo acá en el Colorado, si yo digo está lloviendo, es un texto informativo. Pero si digo bruscamente la tarde se ha aclarado y ya mm, cae la lluvia minuciosa, ¿cae o caerá? La lluvia es esa cosa que mm, sin duda sucede en el pasado. Este texto de Borges, la lluvia es esa cosa que sin duda sucede en el pasado. Es extraño, ahí aparece la literariedad. Porque yo me preguntaba, ¿por qué la lluvia es esa cosa que sin duda sucede en el pasado? Hasta que una tarde entraba de la facultad donde doy clases y había mucha llovizna. Y a medida que yo viznaba y yo me iba mojando, entré en un estado de nostalgia, que es lo que nos genera la lluvia. mm, claro. Me volví al pasado y ahí me di cuenta que tenía razón. La lluvia es esa cosa que sin duda sucede en el pasado. Maestro, yo la Sí, verdad que me ha pasado, yo siempre lo admiré, ¿no? Y justamente dejarlo hablar y escucharlo atentamente es una actitud de ya casi de discípulo, ¿no? Pero bueno, me gustaría para todos, ¿no? Para todos los que estamos viendo, eh, que nos preste alguna lectura, ¿eh? Que nos conceda alguna lectura
y después vamos a seguir escuchando. Yo, la verdad, que por todo lo que lo conozco y lo que siempre hablamos en algún momento cuando nos encontramos, está la admiración y me gustaría dejarlo hablar horas y horas. A todo esto, a los que nos están viendo, vamos a recomendar de Orlando Van Bredan en YouTube. Hay un muy buen ciclo que él dedica a sus alumnos, pero lo puede ver cualquiera, ¿no? Un muy buen ciclo sobre literatura, y algo de los conceptos estuvo hablando aquí Orlando Van Bredan. Después nos va a decir cómo encontrar ese ciclo de literatura en YouTube. La verdad, muy bueno, imperdible. Maestro, ¿alguna lectura entonces? Si tenemos Bueno, por allí, vamos a disfrutar. voy a leer una poesía, porque creo que el día se presta y yo sé que a vos te gusta la poesía también. Este se llama A los trenes de Basavilbaso, pero antes debo aclarar que yo viví en este lugar de Entre Ríos donde todos los trenes del mundo se encontraban allí. Y era la época en que los trenes despedían vapor, humo. Es un recuerdo de infancia que dice así: el humo de los trenes penetraba las paredes de las casas, el corazón caliente del ladrillo, el reboque tibio, y andaba por el mate amargo como un cáliz con ángeles dormidos. Llegaba el humo hasta las bocas, bajaba hasta el alma, o subía hasta los ojos, o entre las arrugas de la vieja gente hacía su nido, su pétalo celeste. Yo andaba detrás del humo de los trenes, con mi niñez corriendo, agazapado, para apresar el canto oscuro de las vías, la desenfrenada soledad de los vagones. Están siempre los trenes recorriendo un metálico círculo, una telaraña de carbón en mi infancia, en mi voz aguda y alta, como un árbol de humo viajero, de interminable humo. Ahí yo, justo ayer hablábamos de esto en un taller literario, ¿no? La poesía no solo transmite sentimientos, ese sentimiento de nostalgia que suda el poema que nos acaba de leer, sino que también transmite una imagen, un recuerdo, es descriptivo y es narrativo, ¿no? La poesía narra. La poesía es un pequeño relato Mm, reducido a su mínima expresión. mm, Yo recuerdo una vez un gran poeta, Elio Romero, gran poeta paraguayo, Elio Romero, que estuvo en Formosa. Y él decía que él admiraba a los poetas que cuando escribía pintaban. mm. Por eso admiraba a Rubén Darío, porque dice: Rubén Darío pinta cuando escribe. Antonio Machado pinta. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos. Esa psicoanele, ¿no? La descripción de la tarde, la descripción del río. Yo creo que el poema tiene que exigirle al lector usar sus sentidos también para poder estar dentro de él. El poema convoca no solo sentimientos, también a los sentidos. Por eso Carlos Busonio, en su teoría de la expresión poética, y perdónenme mi afán profesoril, No. pero dice Carlos Busonio que un poema tiene que tener 3 estratos. El estrato emotivo, porque si no hay un sentimiento, ¿para qué escribir? Claro. El estrato sensorial, porque
tiene que convocar imágenes que podamos verlas, sentirlas, olerlas. Y el estrato conceptual, porque tiene que haber una idea sobre el mundo del poema. Y yo creo que ahí está el secreto, ese equilibrio entre la idea, la imagen y el sentimiento. Cuando el poeta, como un poeta como Miguel Hernández, logra ese equilibrio, ¿no? Hay poemas de Miguel Hernández que yo no los puedo leer ya en clase porque me emociona las lágrimas, ¿no? Aquella canción de Mi esposo soldado, en que él escribe a su mujer la carta en medio de la guerra. Y no lo puedo terminar de leer. Yo siempre pido disculpas a mis alumnos, pero lo hago intencionalmente porque quiero demostrar el poder de la poesía. No hay nada que la palabra del poeta no pueda hacer. Por eso Jesús eligió la poesía. Claro. Yo soy agnóstico, pero cuando me preguntan quién fue Jesús, digo, fue el poeta de Galilea. Fue el poeta de Galilea porque usó la parábola. La parábola. No dijo nada en forma directa. Usó la parábola, usó la metáfora, usó la comparación. Y sedujo con eso. ¿Por qué Dios? Claro, ¿y por qué Dios elegiría la palabra? Pudiendo usar cosas más eficaces como la imagen. Claro. Pero es absolutamente falso que la imagen sustituya la palabra. A las mejores imágenes hay que ponerles palabras para encontrarle sentido. Claro. Por eso, un artista pinta un cuadro y después escribe muchos libros sobre el cuadro. Para ver el valor que tiene, porque la imagen no lo dice, son las palabras. William decía, el mundo es aquello que podemos poner en palabras. Lo que no podemos poner en palabras no existe. Y eso es muy interesante, ¿no? El mundo es aquello que podemos poner en palabras. ¿Sí? Absolutamente. Y está la realidad y está la ficción, ¿no? Y hay como un constante diálogo de realidad y ficción. En tal sentido... Es muy difícil encontrar los límites, Es muy difícil. Cortázar no creía que no existiera continuidad entre lo que el hombre hace y lo que el hombre imagina. Y yo en el año 2013 tuve una isquemia, una ACV, y después tuve una entrevista con un formidable neurocirujano que además es un gran lector de literatura. Y me dijo una cosa que para mí fue fundamental. Lo que no sucede en tu cerebro no sucede. Y es cierto. Por eso nos manipulan desde los medios, porque manejan nuestro cerebro. Si de pronto apagáramos todos los medios, las redes, ¿qué pensaríamos? De otra manera. ¿Qué paradigmas construiríamos en la abstemia absoluta de información? Tal vez seríamos más felices, o tal vez no. Claro. Por eso, lo que no sucede en el cerebro de la gente no sucede. Y eso lo saben los manipuladores, lo saben los religiosos manipuladores, lo saben los periodistas manipuladores, y hasta los profesores lo sabemos. Sí. Maestro, han pasado de la realidad a la ficción muchos personajes. Bueno, usted tiene una novela, Rincón Bomba, un hecho histórico real, pero pasado a la ficción, ficcionada. Ceballos también tiene por allí algo de eso, ¿no? De un hecho histórico ficcionado, de personas reales pasados a personajes en la ficción. Siempre en sus relatos hay un dato de la realidad, un dato o una imagen de la realidad como disparador, y a partir de allí usted construye el cuento. Sí, bien. Yo creo que ese ha sido un estímulo para no hacer literatura de la literatura.
claro. Porque en realidad la mejor fuente, cuando ya has leído mucho, no es lo Mm, que leíste, porque eso lo pudo haber hecho Borges o Ricardo Piglia, pero mm, uno que tiene a mano, humildemente, tiene el contexto en el que vive, las claro. historias que cuenta la gente que está fuera de todo, lo que escucha en la calle, lo que escucha en la carnicería, ¿eh? Lo que le pasa a tus amigos. Y Claro. la historia que es una fuente inagotable, sobre todo Mm, esa historia que no ha sido escrita o ha sido mal escrita, como es el caso de la microfón. Yo no mm, podía creer que se hubiera escondido durante casi 50 años en Formosa la matanza de 500 Pilagá. mm, Fíjate qué terrible que es esto. Además de haber existido una matanza atroz por parte del Estado, contra una etnia, que es un verdadero genocidio, el silencio cómplice de tanta gente. Yo mm, estuve varias veces en las lomitas, muchísimas veces, y nunca me contaron esta historia. Ahora le cuentan todo porque se dio a la luz, porque hubo un juicio, porque hubo una indemnización. mm. Lamentablemente ya no se pudo castigar a los culpables porque están muertos. Pero ¿por qué se escondió todo esto? ¿Por qué ni siquiera se lo contó como una anécdota? Es Claro. decir, y ahí está lo que me decía mi médico, ¿no? El doctor Mariana. Lo que no sucede en tu cabeza, porque la gente no pudo verlo, la gente se les mintió. Se les dijo que tenían que encerrarse en sus casas y no salir por unos días. Cuando salieron ya no ocurría nada. Estamos Claro. hablando de 1947, donde no había diarios, ni radios, ni nada, y esto era territorio nacional. Claro, claro, claro. Ahí está la realidad como un relato también, ¿eh? La realidad como un relato, porque como yo no soy historiador y Ceballos tampoco, creo Mm, que hemos estado por la ficcionalización de esa realidad, para no mm, cargar con la preocupación de estar mintiendo. Entonces yo mm. miento deliberadamente. Es decir, conjeturo. Una vez lo escuché decir a un novelista de novelas históricas, le dije, pero esto, ¿cómo sabe que ocurrió? No sé si ocurrió, yo conjeturo. Porque el que escribe una novela histórica, ¿eh? Mm, Me acuerdo una vez que María Esther de Miguel había escrito La amante del restaurador, que es una novela sobre los amores de Rosa, de mm. Juan Manuel de Rosa. Entonces, el reproche que le hizo a alguien, usted estaba debajo de la cama en esa época. ¿Cómo sabía tanto? Entonces Claro. ella le dije, ya no supo qué decir, pero dijo, es ficción, no es histórica, es ficción. No es la historia, pero es volver más amable aquellos hechos históricos de los que Mm, jamás nos vamos a ocupar. Y hay tantos, ¿no? Yo he estado escribiendo con esta pandemia justamente una novela que tiene muchos elementos históricos, ¿no? mm. Pero los he recuperado y los he adornado a mi manera, ¿no? Los he escrito a mi modo. Y hablando justamente de este periodo donde usted está escribiendo, este periodo de pandemia, le preguntábamos a muchos, es un periodo muy distópico, si era propicio para la creación literaria, y muchos nos han dicho, bueno, justamente que esto de estar encerrados en un escritorio creando, ya era algo típico de antes, pero que hoy tiene como contexto el agobio de la época, ¿no? Sí, es cierto, Y bueno, es cierto. ujú, y el En mi agobio es, caso, sí, 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 no, disculpame, no, y yo decía, con todo eso, con todo lo que nos está sucediendo, aún así la creación literaria sale, ¿no? La obra sale, el relato sale, ¿no? bueno, yo no me quejé en este sentido porque era una persona que viajaba mucho,
Viajé muchísimo porque daba clases en Florida, en la ciudad de Formosa. Viajé muchas veces por el país, dando charlas, haciendo congresos, etcétera, etcétera. Y este año fue como un año sabático. Yo incluso lo había pensado al principio de año, qué bueno sería quedarme este año en mi casa y ponerme a escribir y a disfrutar de mi casa, porque no he estado tanto tiempo. Claro. Y creo que yo le saqué en ese sentido, como quien dice, le saqué el jugo a esta circunstancia desagradable. Pero es cierto, no todos los días se puede escribir, no todos los días se siente el deseo de hacerlo, pero se tiene el tiempo para pensar, el tiempo necesario para pensar. Yo escribo muy poco, digamos, me conformo con escribir un fragmento por día si es una novela, pero tardo bastante en pensar lo que voy a escribir. Sí, sí. Orlando, ahí recibimos un saludo de José Gabriel Ceballos. Dice, hermoso verlo y escucharlo a Orlando. Dice, alto capo. Sí. Un saludo para mi amigo José Gabriel Ceballos. Seguramente se debe acordar de las veces que hemos hablado. Inclusive recuerdo una vez en un encuentro en Corrientes cuando nos hacíamos esa pregunta. ¿Para qué escribimos? Él estaba muy preocupado por el por qué escribimos. Eso. Yo le digo, el por qué escribimos. ¿Y sabe quién me dio la solución a mí? Una poeta de La Rioja, Lucía Carmona, que dijo una vez algo que me solucionó el tema, que dijo, escribo porque es una necesidad fisiológica, como comer, dormir, hacer el amor. Es decir, no puedo no hacerlo. Entonces, vos no podés fundamentar por qué comés, por qué llevas a cabo una tarea fisiológica. Entonces, yo creo que no hay una explicación, porque en general son muy pocos los escritores que escriben para ganar dinero. Y si tienen la fórmula, que la digan. Hay muy pocos Stephen King en el mundo que seguramente también escriben porque lo necesitan. Yo creo que surge como una necesidad, la misma que debe sentir el que toca una guitarra, el que canta, el que quiere bailar, el que quiere pintar. Ese es el porqué. Ahora, el para qué o para qué, yo ya no me lo pregunto. No. Escribo sin expectativas. Escribo tratando de escribir cada día mejor, poniéndome mis propios paradigmas, mis propios parámetros. Es decir, no necesito medirme con nadie y no me interesa. Hay gente que escribe mucho mejor que yo, entonces no me pongo yo como en relación con ellos, sino con mi propia escritura. Mi lucha es contra mi propia escritura, evitar los lugares que ya frecuenté, tratar de que si escribo un libro no se parezca a los anteriores. ¿Sabe? He tratado de seguir una línea en los libros, sino que he tratado en cada libro de construirme de otro lugar. Ahí lo estábamos perdiendo un poco, maestro, pero si me está escuchando, ¿sabe qué interesante lo que dice, ¿no? Escribir sin... Sí. Escribir sin expectativas, ¿no? Y claro, es un error de los jóvenes o de los poetas o los escritores que recién se inician en la producción literaria, escribir para trascender a una posible eternidad literaria. Ahí estamos. ¿Me escucha, maestro? Sí, estamos teniendo algún problema de conectividad. Sí.
No, le decía a referencia de lo que dijiste, Orlando, escribir Sí, sin expectativas, digamos, ¿no? Porque hay muchos escritores que inician su camino en la literatura con mucha expectativa de trascender y llegar a una eternidad literaria. Y yo por ahí recordaba esto que dijo alguien, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaremos en olvidar a Borges, por ejemplo, ¿no? Y entonces la pregunta, ¿es utópico o es algo soberbio pensar en trascender en la literatura? pero ¿Me escuchó, yo maestro? Ay, para escucharlos. Sí, escuché la pregunta. ujú. Sí, te está cortando. No tiene la Sí, idea que tenía hoy. Pero yo creo que sí, la charla, lo cual a otros les costó mucho. Yo solo hablo de mí mismo, ¿no? No quiero enjaular ningún pensamiento, Mario, porque mm, me parece que alguien tiene, cuando voy a taller literario, cuando es un gran lector, puede mm, proponerse metas y posiblemente llegue a publicar en grandes editoriales, ganar premios importantes, mm, pero no ha sido mi caso, no ha sido mi caso. Que yo me mm, sorprendía cada vez que me comunicaban que había obtenido un premio. Inclusive el que más me sorprendió fue el premio MSE porque estaba mm, acostumbrado a que esos premios los ganaran los de Buenos Aires o los de Rosario. Era raro que alguien que viviera en Formosa pudiera ganar un premio tan importante, tan prestigioso. mm, Pero también, por el otro lado, me sirvió para ver que hay bastante transparencia en los concursos, ¿no? Hay mm, gente que es muy prejuiciosa y dice que los concursos están arreglados. Yo doy fe, y creo que Ceballos también está en esa idea, de que los concursos sirven. A mí me sirvieron para tener visibilidad. mm, Yo recuerdo haber ido a Resistencia hace muchos años y no tener a nadie que ni siquiera me esperara cuando iba a la Feria del Libro. Y ha claro. sido muy distinto en los últimos años, sobre todo a partir del premio MC y a partir del apoyo que he tenido de amigos como Tete Romero, como Beto Jardinel, como Natalia Porta y otros, ¿no? Ujú, Esteban González, ahí también, poeta y amigo. Es decir, claro. yo me siento muy querido en Resistencia, los hermanos Caparra, Mario, son gente Sí. agradable. Yo no sé si ustedes se quieren, siempre encontré en Resistencia que la seguridad de la Adela, de la fundación, Mm, es decir, sí. es los amigos que me invitan siempre, que como en este caso me han convocado también. Estoy participando también activamente en las ferias del Chaco, y Mm, eso también es muy importante. Me han invitado de Castel, me han invitado acá a la feria de San Martín, mm, amigos como Cubituar también. Es decir, tengo un gran patrimonio afectivo. Creo que al final del camino, lo que uno tiene que gozar, más allá de los méritos de la obra, o de que le diga al maestro a cada rato, como estás haciendo vos, ¿eh? mm, Más allá de eso, que no sé si es verdad o no, lo afectivo para mí es muy importante. Yo creo que alguna vez le preguntaban a García Márquez para qué escribía y publicaba, y dijo, para que me quieran. Y es cierto, eh, uno establece una relación afectiva con los escritores que admira, con los sí. escritores y escritoras que admira, ¿no? Yo recuerdo haber leído el Evangelio según Jesucristo de Saramago, y cada Sí. vez que encontraba algo genial en el libro iba a la solapa y le daba un beso en la cabeza al hijo, nada más.
decía, sos un genio, loco. Es decir, esa admiración que Sí, nace de alguien que está haciendo algo que uno quiere hacer y lo hace maravillosamente bien. claro. Entonces, hay un disfrute también en encontrar en los otros que escriben algo que uno todavía no ha podido hacer. Sí, ¿eh? sí, Eh, sí, sí. A mí esa idea me ha alejado de cualquier posibilidad de envidia. Yo siento que alguien ha dicho algo que a mí me ha costado decir y lo tengo que exaltar. Creo que en general sucede cuando uno ha puesto los ojos solo en la literatura, solo en la belleza que se puede obtener a través de la palabra. Cuando uno le ha hecho decir a la palabra lo que no imaginaba que la palabra pudiera decir, ¿no? Que creo que eso es lo que uno busca todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Sabe que yo estoy aprendiendo mucho, ¿no? De usted. Bueno, todos estamos aprendiendo aquí. Y esta idea de que la literatura es un viaje donde uno, justo porque me ha pasado justamente, ¿no? Es un viaje donde uno encuentra amigos y los admira. Creo que por allí va esto digamos, de la literatura, ¿no? Y no, Exacto. no tener otras expectativas más que esas humildes expectativas. Sí, no hay humildes expectativas. Yo creo que hay gente, por ejemplo, Perla Suez, que es una escritora argentina muy importante, la conozco, acaba de ganar el premio Rómulo Gallego, que Mm, son 80.000 euros. Imagínate lo que haríamos nosotros pobres con 80.000 euros. Con una claro, novela que no conozco, pero cuya trama me interesaría conocer. claro. Este, Eso es un caso aislado en la literatura. En Mm, general, hay miles de personas escribiendo y relacionándose a través de la palabra, a su mm, modo, a su sí, modo, dentro de su medida, ¿no? Hay mm, gente, como dice el Mento, que juega en primera A, otros juegan en primera B, otros todavía no han ascendido, mm, pero todos de alguna manera estamos tocados por el deseo de escribir. Y mm. es un deseo, como yo digo, siempre más fisiológico que otra cosa. Yo recuerdo mucho lo que decía Bukowski, que decía, Mm. si querés hacerte famoso, no escribas, porque ese no es el camino. Si querés ganar dinero, no te dediques a la literatura, porque ese no es el camino. Si querés Mm, levantarte una mina, no te dediques a la literatura, porque vas a terminar escribiendo poemas cursis. Entonces, si sientes un fuego en las entrañas, es más, estoy parafraseando Bukowski, ¿no? mm, Si sientes un fuego en las entrañas y no podés atajar ese fuego, entonces sí, mm, escribe. Yo creo que ahí está la cuestión, ¿no? sí, Escribir como escribía el mm, Marqués de Sade con sus propios excrementos en la celda donde estaba preso porque no podía dejar. mm. Con- Escribir como escribían los presos políticos de Uruguay en mm, las paredes de las cárceles, escribieron poemas. Escribieron mm. poemas que después los bolivarianos musicalizaron. Imagínate vos cuál es el deseo del escritor. Qué importante que es, ¿no? Claro, claro, claro. Y con toda esta opinión que usted tiene, obviamente ya podemos presuponer qué es lo que opina del mercado editorial, Orlando, ¿no? Porque Sí, mirá, hay un sí, yo creo mercado, que hay que un tiene mercado. mucho de capitalista, ¿no? Obviamente porque hay que vender el libro. Una vez Mm, Saramago dijo algo que me pareció muy lógico. ¿Qué espera? En el mercado hay que vender los libros. Los libros no mm, se regalan, ¿eh? Salvo que ganes el premio mm, Nobel, como Jelinek, y después decidas pasarlo todo por internet, gratis, online, porque ya no claro, necesita de dinero. Pero yo respeto a la industria editorial y al mercado. No todo lo que hay en el mercado es basura, ¿no? Hay claro. novelas hermosas, como la de Gabriela Cabezón Cámara,
Las aventuras de la China Iron, que es una novela formidable, y ha sido publicada por Random House, que es una de las editoriales más grandes del mundo. Yo no tengo nada contra eso. Ahora, si vamos a decir Daniel Steele, sí, es una porquería. Hay mucha porquería suelta en libros de autoayuda, Estabatea, porquería, Ucay, porquería, Pablo Coelho, porquería. Pero también en ese mercado están las grandes novelas de Paul Auster, ¿no es cierto? Está Haruki Murakami, que para mí es un formidable narrador. Entonces, el mercado es raro, ¿no? Ofrece de todo. Sí, raro. Ofrece de todo, ¿no? Y desde luego que es capitalista porque hay que vender los libros, ¿no? Además, si no se vendieran y vos regalaras los libros, ¿vos estás seguro que te van a leer? ¿Qué libro lee la gente? ¿El que vos le regalaste o el que él compró? ¿Qué lee primero? Fíjate que hay una cosa que yo no hago más. Yo no regalo, yo no lo regalo a nadie. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no lo regalo? Porque el que quiere leer, paga. Y si paga, quiere decir que lo va a leer porque pagó. ¿No es cierto? Pero si vos le regalás, ¿qué certeza tenés de que lo va a leer? Pero es la ansiedad del poeta joven, ¿viste? Publica un libro y se lo empieza a regalar al primero que cruce. Pero está bien, porque todavía no lo conocen. Borges lo hizo. Borges vio y sabía qué hacían. Iban al Teatro Colón, donde se supone que había gente lectora, y dejaban sobre todo y en los tapados de las ramas un librito, un libro de poesía. Entonces los porteños se encontraban con un regalo al llegar a sus casas. Y así se hicieron conocer. Pero cuando fueron Borges y Bioy Casares y firmaron contratos, ya estaban en otro lugar. Por eso yo creo que y forman parte del mercado porque el libro es una mercancía. Lo que sí es triste, Mario, es el escaso lugar que ocupa el escritor en ese mercado. Solo se lleva el 10%. Es decir, que si hoy un libro vale 1.000 pesos, que es el precio más o menos de un libro hoy 100 pesos son para el autor, 60 pesos para el editor y 30 pesos para el librero, que no puso casi nada. O sea que el talento sigue siendo subestimado por el mercado. Eso sí. Eso es cierto. Es injusto porque la verdad que están ganando dinero con el talento ajeno, digamos, pero bueno. Absolutamente. Bueno, eso ocurre en todos lados, ocurre con los músicos, ocurre con los artistas, ocurre con los científicos, ¿no? Es decir, sabemos, ¿no es cierto?, que los poderosos construyen, digamos, estructuras capaces de absorber lo que necesitan para hacerse cada vez más ricos. Eso no lo vamos a descubrir. Claro. Pero es otro papel, no es el nuestro. ¿Sabe, Orlando, que usted me ha puesto en un brete a mí porque yo, claro, como poeta, regalaba libros. Vamos a ser sinceros. Asumía el gasto y regalaba en las bibliotecas, regalaba bueno, algunos. la biblioteca puede ser. Iba como por el costado del mercado editorial, ¿no? Porque la idea era que se lea la obra, digamos, el boca a boca, mirá, pero claro, uno llega a un punto en la que la verdad se encuentra, por ejemplo, con un libro de cuentos y uno dice, no, no lo voy a regalar. Pero sin embargo, claro, siempre está esta pretensión de llegar al lector de diversas formas, ¿no? Y bueno, yo encuentro en el camino de los bibliotecarios y de la mujer, fíjese lo que le digo, de la mujer, como transmisora de literatura, ¿no? Encuentro esos canales
digamos, de difusión de la obra literaria. Sí, es cierto. Es cierto. Yo creo que las bibliotecas tienen también que tener bibliotecarios y bibliotecarias activos, que si no son material muerto. Es decir, yo recuerdo haber estado en una escuela donde había, el director me mostraba con orgullo los libros que le habían regalado en la época del plan social, y los libros estaban en los anaqueles que estaban cerrados con rejas. Entonces yo le pregunté al director, ¿qué hicieron esos libros para estar presos? Me dice, ¿por qué? Y le digo, porque los libros tienen que estar al alcance de las manos de los niños, de los jóvenes, de cada. Entonces me dice, pero si se los roban, y ganaste un lector. Si te robaron ese libro, ¿por qué lo querías leer? No, dice, pero a veces lo venden. Bueno, el que si lo compró, ese es el lector ganado. ¿Cuánto te cuesta un lector? ¿Cuánto te cuesta un lector? Hay historias muy tristes. Sí. En una escuela habían llegado este libro de Harry Potter, de Robinson. Sí. Y la bibliotecaria no lo prestaba porque había un solo ejemplar. En una escuela donde había gente libre. Y decía, no, dice, hay un solo ejemplar, si quiere leer, que lo venga a leer a la biblioteca. Imposible. Entonces, esa es la idea que tenemos que empezar a estudiar. Los libros están para usarlos. Los libros hay que usarlos. Los libros se tienen que romper. Los libros tienen que estar subrayados. Los libros tienen que tener el efecto del mate, del café. Los libros son en sí medios, soportes, no son una literatura. La literatura es aquello que cuando alguien lea pase a formar parte de su memoria, como en la novela Fahrenheit 451, donde los libros han desaparecido, pero todos recuerdan ese libro que ha desaparecido. Claro. Me hace acordar a Roberto Bolaño cuando él cuenta en sus anécdotas, ¿no? que robaba libros en México DF, ¿no? Porque claro, no los podía adquirir. Y claro, el libro es como un bien preciado, ¿no? Y claro, uno lo puede regalar, pero cuando uno presta un libro, y yo tengo mi biblioteca acá y no quiero que nadie acceda a mi biblioteca porque me han robado libros o los he prestado y no me los es un folclore de la literatura esa cuestión, ¿no? ¿Usted prestó libros y no le devolvieron? Sí, desde luego. Creo que sí, pero hasta un cierto momento. A veces yo sí intercambio. Recuerdo haber intercambiado un libro de historia por una novela de un profesor de historia. ¿Se entiende? Que si a alguien le interesaba, entonces no nos devolvimos. Se quedó con el libro de historia y yo me quedé con la novela. A mí me gusta ese intercambio. No vamos a hacer un cambio porque sabemos que no lo vamos a devolver. No lo vamos a devolver. Entonces yo creo que tampoco hay que ser un obsesivo. Hay libros que está bien que a uno no se lo devuelva, porque uno tal vez no lo quiera tomar en su biblioteca. En fin, hace poco me puse a revisar en serio mi biblioteca de muchos años y ver cuáles eran realmente los textos que yo quería seguir leyendo. Porque qué sentido tiene a veces conservar libros que ya no vamos a volver a leer por distintos motivos. Claro. Entonces, me encontré con que como no pude salir prácticamente del Colorado y acá no hay librerías, empecé a releer, y que es una tarea fantástica. Me di cuenta que no había leído bien ese libro en otra época, o que lo había leído de otra manera, ¿no? Releer ciertos libros es también un placer. Leí, por ejemplo, el Frankenstein de Mary Shelley, después de haber visto en Netflix la historia de Chile. Y el libro tiene otro
otro contenido, no era el que tradicionalmente se le había adjudicado o yo mismo le había adjudicado. Me está pasando con Respiración Artificial de Biblia, que lo releí. Cuando lo leí era jovencito, no lo entendí mucho. Hoy tengo más elementos para juzgado. El inclinado de Saer, sobre tumba de sábado para poder darlo de nuevo en el colegio. Y ahí descubrí algo, que había libros que ya no me gustaban. Al libro de sábado le encontré excesivos adjetivos, muy grandilocuentes, de una retórica ya pasada de moda. Al sobre tumba. En cambio, el túnel me parece que es un libro de lectura obligada, ¿ya? Porque fíjate qué pasa con el túnel. El túnel fue leído en el 49 como la historia de un pintor incomprendido que mata a una mujer a la que no puede poseer completamente. Y el centro de la historia es ese artista incomprendido. Pero cuando uno lo leo hay que encontrar un femicida vil, monstruoso, controlador, todas las marcas del controlador obsesivo, del femicida, del hombre, del misógino aparecen en la Es el mismo libro, muchos años después, más de con la relectura, 70 años después. Y hoy tiene vigencia, por eso yo lo he vuelto a incorporar en mis cátedras de literatura argentina, en la universidad y en los institutos, porque hay que releer el túnel desde la mirada de hoy. Qué importante es la relectura, ¿no? La relectura es dejar el libro allí y después de un tiempo volver y tomarlo ya en otro contexto, en otro momento, con otra actitud, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Usted lee antes de escribir? ¿Te referís si leo mientras estoy escribiendo o antes de ponerme a escribir? Claro, lo que a mí me pasa es que... Los autores... Claro, lo que a mí me pasa es que por ahí antes de escribir, como para estar o entrar en un estado de, digamos, de creación, leo autores. Los autores que tengo, a mí me gusta mucho Juan José Sáenz, Roberto Bolaño y Cortázar. Entonces es como que es la entrada a un estado, yo diría, de revelación o de contemplación en el que, bueno, me permite empezar a retomar un cuento y seguir escribiendo. Yo generalmente tardo mucho en escribir. Generalmente lo que tengo es alguna vaga idea, una oración, una escena, ¿no? Tomada generalmente de la realidad, no de la literatura. Lo que sí hago durante el proceso de escritura, porque a veces me lleva muchos años escribir una novela, es leer. Leo poesía, leo teatro, leo novela. Es decir, sigo leyendo lo que he leído siempre, lo que quiero leer. No busco determinadas lecturas. Rara vez impactan en mi historia, pero sí me sirve, parece, para alimentar el deseo también de escribir. Leer y escribir son actividades complementarias, ¿no? Como decía Roth, necesitas leer para cargarte de ganas para después escribir. En mi caso también, yo paso rápidamente de lo que estoy escribiendo a un libro que estoy leyendo. Una historia que no tiene nada que ver con lo que estoy escribiendo. Rara vez me influye a esta altura, porque en algún tiempo debe ocurrir. Cuando yo leía Cortázar, soñaba con imitar el estilo de Cortázar, ¿no? Que tengo muchos cuentos que son ese modo, esa sintaxis larga, abrumadora de Cortázar, ¿no? Bueno, imitar
no hay que imitar, ¿no? Por eso que yo decía que hay que imitar al maestro, ¿no? Cree en tu maestro como el Dios mismo. Y bueno, Cortázar fue uno de esos escritores que a mí me hizo tener muchas ganas de escribir. Claro. Nunca llegué a hacer literatura fantástica, sí, pero su sintaxis sencilla y a la vez compleja me generaba un deseo de escribir. Le mandamos un fuerte saludo a todos los que están allí conectados: María del Rosario Nievas, Liliana Falcini, María Elsa Genes, Elizabeth Vergallo, que te envía un saludo, esa gran entrevista. Ismael Oscar Villal Bavera dice: leerlo y escucharlo es tan sustancial y esencial que sin duda fundamenta la calificación de maestro de la vida y de la literatura. Dice: muy buena entrevista. Bueno, Sergio Leva Kosanovich, un gran abrazo para Sergio. Dice: saludos al talentoso Orlando, amigo de mi hermano Eduardo Molina. Dice, van llegando ahí. Gente de San Peña. Gente de San Peña, sí. Acá yo soy de San Peña, así que, ¿sabe? Yo recuerdo, hablando de San Peña, la presentación de un libro, de mi primer libro, en la Feria del Libro de San Peña, donde no había nadie en el público, salvo algunos amigos que me acompañaban, y donde de pronto apareció Orlando Van Bredam allí en el público, en la presentación de mi libro Caminos del Alma. Y en aquel momento yo le había hecho un poema a Salvador Allende, y usted se había acercado y me había dicho, me había felicitado por ese poema, ¿no? Está la política siempre detrás, está la poesía social, la de denuncia, está la historia, las heridas de la historia metidas ahí en la literatura, ¿no? Yo hablando de Sáenz Peña recuerdo eso, ¿no? Esa anécdota, y también en tiempos recientes una conversación de la que aprendí mucho en una estación de servicio con usted. Sí, yo tengo muy buenos recuerdos, sí. He ido a talleres en San Peña, he ido a presentar libros, sí, he ido en muchas oportunidades. Sí, creo que he recorrido bastante el Chaco, no todo lo que yo hubiera querido. He estado también en Charata hace unos años. Sí. En momentos también en Charata. Bueno, es como digo yo, ¿no? Es un patrimonio afectivo importante del Chaco, más de Formosa. Y bueno, creo que me quedaría decir que estoy muy contento por este momento, que les agradezco el diálogo, la posibilidad de pensar en voz alta, entre amigos, sobre cuestiones que a lo mejor la inmensa mayoría sobre lo que se interesa. Pero que eso tampoco debe amiganar, ¿no? Es parte del juego de la vida, así como a nosotros seguramente no nos interesa hablar de odontología o hablar de la importancia del agua en la navegación marítima. En fin, eso también es interesante de ver, ¿no? Cómo los seres humanos, aún en medio de esta pandemia, seguimos comunicándonos. Hemos encontrado, gracias a la tecnología, a la inteligencia humana, la manera de seguir conversando, ¿no? Porque los libros también son formas de conversación. Yo, cuando tengo un libro, pienso, vamos a ver qué me dice el maestro Murakami, a ver qué me dice el maestro Paul Auster, a ver qué puedo leer de Selva Almada. Entonces, de pronto, uno encuentra en esas palabras también la forma de una comunicación interminable, llena de posibilidades. Esta es una época donde todo el mundo se exaspera, todo el mundo se pelea, todo el mundo busca motivos para discutir.
difamación, al insulto, cuando no se escucha. Lo que sí me molesta es la gente que no tiene la capacidad de revisar sus propias ideas, ¿no? Claro. Hay gente que está tan convencida de algo que es impenetrable hablar con ella. ¿Sabes qué pasa, Mario? Yo, lamentablemente, yo no tengo ya tantos conocimientos. Con la literatura me he puesto bastante escéptico. He ido aprendiendo convencimientos. Cada vez que digo algo, lo digo con mucha cautela, porque también puede que esté pensando en el fondo otra cosa. No tengo claridad. Gente que tiene excesiva claridad que se vuelve ciega. Y me parece a mí que hay que empezar a dudar de nuestras propias ideas. No significa esto ponernos otra camiseta porque nos conviene, sino pensar en la relatividad de los actos humanos. A mí la literatura me enseña eso. Yo recuerdo mucho una frase de Mark Twain, ¿no?, acerca del escepticismo humano, ¿no? Decía, cada vez que me presentan a alguien, ya no me importa que sea blanco o negro, hombre o mujer, niño o viejo, es un ser humano. Peor cosa no podría ser. Claro. Y de algún modo Mark Twain, que fue un feroz crítico de la guerra de secesión, que fue un hombre que escribió y relató para entender al ser humano, llegaba a esa conclusión de que toda idea humana es maravillosa, pero que en la práctica se enturbia todo. Si la política fuera lo que a priori se declama, el mundo sería perfecto. Pero el mundo no lo es desde el mismo momento que el 1% de la humanidad tiene el 80% de la riqueza. Claro. Los sistemas políticos cambian y la injusticia permanece. El hombre no ha podido gobernar en serio y administrar en serio el mundo. Es un fracaso de la humanidad, no de un partido político ni de una idea. Todas las ideas han sido manchadas por las prácticas indeseables del ser humano. Entonces, fíjate que hemos evolucionado a nivel de tecnología. La ciencia está a punto de darnos una vacuna. Pero estamos discutiendo estúpidamente si va a ser la de los rusos, o si va a ser la de los yanquis, o va a ser la de los ingleses. ¿Por qué queremos enturbiar con lo político algo que va a servirnos a los seres humanos para vivir sin tanto miedo? Entonces, es en ese territorio donde aparece el mamífero, que no sabe organizarse con el resto. Aparece el egoísmo, aparece. Por eso me parece a mí que el arte y la ciencia siguen siendo refugios maravillosos, ¿no? Siguen siendo refugios porque lo demás son declamaciones, se declama aquí, se declama allí, se exige aquí, se exige allá. Yo tengo mi ideología, es conocida. Yo tengo mi ideario político que me declaro un crítico de mi ideario. Siempre digo que soy un peronista crítico, alguien que se permite disentir también con aquello que no le gusta, sobre todo en su propio movimiento. Si fuéramos, entonces, yo he pasado por las instancias políticas, ¿no? Recuerdo haber sido en algún momento, porque leía un poco más que otros, secretario de adoctrinamiento. Yo no me animaría a ponerle ese nombre. ¿A quién tengo que adoctrinar? Lo que yo tengo que hacer es abrir cabezas. Yo tengo que enseñar a pensar en el mundo, porque soy también un educador. Y posiblemente los libros que escribí cumplan en algunos casos también esa tarea. Orlando, bueno, llevamos 1 hora 34 minutos de ya. Sí, es mucho. Se pasa, la verdad que yo ni cuenta me di porque estoy como así.
estamos todos embobados escuchando la sabiduría, ¿no? Y la sabiduría no, sí, sí, hay que reconocerlo, Orlando, ¿eh? Uno aprende cuando habla con usted y eso es un signo de su personalidad, la sabiduría. Y justamente, bueno, siempre le pedimos a los invitados un mensaje para la juventud, para los jóvenes escritores o para los escritores que se están iniciando, digamos, ¿no? No, no quizás un consejo, pero sí un mensaje, ¿eh? Para cerrar la entrevista. Bueno, yo me tendría que no se apure de publicarlo, porque escribe 25 poemas y ya los están mostrando, sobre todo ahora que tenemos posibilidad a través de las redes. Yo creo que Mm, hay que leer. Yo creo que si alguna vez escribí algo es porque leí demasiado. Creo que hay que leer, hay que preguntar, hay que escuchar. Cuando se menciona a un poeta, eh, si a un mm, poeta te lo mencionan 3 veces, bueno, la tercera vez tienes que ir a ver qué escribió y ver si ese poeta eh, dice algo que te significa algo a vos en particular. Y la escritura es un proceso lento, probablemente no te lleva a ningún lado, pero tenés, mm, como dijo una vez Gallo, lo importante es que te sientas orgulloso de lo que vos hiciste. ¿Eh? mm, Y tengas la humildad necesaria para aceptar que te digan que lo que escribiste no es tan bueno como vos crees que es. Es muy mm, difícil romper ese enamoramiento que se da entre lo que uno ha escrito y uno, ¿no? Es decir, el narcisismo. Es decir, la escritura es un espejo, no te enamores tanto. mm, Empecé a encontrarle las arrugas, empecé a encontrarle las verdades y ver qué puedes mejorar. Pero yo creo que la lectura es el mejor taller literario. Pero si mm, además puedes hacer un taller literario con alguien que ha escrito buenos libros, porque hay de todo, es importante, es mm, importante. Y no apurarse a publicar porque, como ocurre mm. con Wolf, a veces con 2 libros se puede alcanzar la gloria, ¿no? Claro. El día que publiques ese libro tiene que ser el libro que soñabas escribir. ¿Eh? ¿Eh? Y no crearte tantas expectativas. Creo que las expectativas duelen cuando no se cumplen, ¿no? Mm, Esta es una época en que todos quieren el éxito apresuradamente. Y el éxito de la literatura es un éxito relativo. A lo sumo podés lograr esto, que te inviten a una charla con un amigo para hablar de literatura, mm, que te diga el maestro cada tanto, que te haga sentir bien. Pero no hay mucho más. Y está bien eso, porque eso es lo que tenemos que pensar. Bueno, te agradezco, Mario, la invitación. Y bueno, No, no, Orlando, los agradecidos somos nosotros. La verdad que nos ha dejado una gran enseñanza. En un día especial, signado, ¿no? por todo lo que pasó esta tarde, con el temporal, con los cortes de luz, con la fluidez de la conectividad, pero eh, déjeme decirle que ha sido una de las mejores entrevistas que nosotros tuvimos aquí en nuestro ciclo. ¿Eh? Eh, y ruego que, bueno, lo vamos a molestar en un futuro para tenerlo de vuelta por aquí en nuestro ciclo literario Infames. ¿Eh? bueno, Mm, bueno, ojalá se den las condiciones. Hoy parece que se cortó la luz, pero después volvió y creo que hemos tenido buena conectividad. ¿Eh? sí, sí, Bueno, sí. un saludo a todos, entonces, a todas, a todos los que han estado escuchando, viendo, y a los amigos, amigas, Mm. un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Orlando. Gracias, maestro Orlando Van Breda. Hasta un próximo encuentro. Hasta la próxima.
Ahí pasaba el querido Orlando Van Bredan, el maestro Orlando Van Bredan. Y uno tiene la sensación y la certeza a la vez de que cuando habla con Orlando Van Bredan, está hablando con una persona que enseña, no solamente como docente, sino también como hombre de experiencia, y uno siente digamos, esa suerte de tenerlo enfrente charlando y aprendiendo. Hoy, todos los que estuvimos aquí fuimos aprendices y discípulos del gran maestro Orlando Van Bredan. A todos ustedes que estuvieron conectados aquí, les dejamos un fuerte abrazo, les pedimos que se cuiden en este momento, en estas circunstancias que estamos pasando con la pandemia, y los esperamos el próximo jueves. El próximo jueves vamos a seguir con nuestro ciclo literario Infames. Gran entrevista con Orlando Van Bredan, la vas a poder disfrutar en nuestro canal de YouTube. Esta entrevista, y también en nuestra página de Facebook Los Infames Chaco. Bueno, a todos ustedes muy buenas noches y hasta un próximo encuentro el próximo jueves a las 20 horas. Chao, chao. Chao.